creo que hemos habituado a Dios a cuatro paredes, porque esa mentalidad nos está impidiendo vivir para lo cual Jesús instituyó y ha puesto la iglesia. Y la pregunta es, ¿y qué hace hoy la iglesia de Cristo? ¿Estaremos viviendo para eso, para lo cual fuimos rescatados? ¿Hay más y más de Cristo en nosotros? ¿Cuán diferente sería si nos moviéramos como los brazos de Jesús, como los ojos de Jesús, como el corazón de Jesús? Yo quise hacerle una pregunta: ¿qué será peor? ¿La indiferencia o la ignorancia? ¿La indiferencia o la ignorancia? Eso me acuerda de una historia. Está la esposa, están ya los dos acostados, y ella le dice: amor, ¿qué piensas que es peor? ¿La indiferencia o la ignorancia? Y él con el control mirando dice: no sé, y la verdad no me interesa mucho. Yo pienso que hay una relación muy poderosa entre las dos. Creo que al ser indiferentes nos podemos volver ignorantes, o al ser ignorantes, al no conocer el sentido, el propósito de algo, fácilmente nos podemos volver indiferentes ante las cosas. Mauro estaba diciendo algo ahorita referente al matrimonio, y eso me hace acordar cuando tengo la oportunidad de reunirme con algunas parejas antes de casarse. Y una de las cosas es llevarlos a ese punto, que entiendan la realidad y el propósito del por qué y para qué es el matrimonio. Porque muchos se casan con expectativas, sueños, ideales, y a veces están muy, muy lejos o están muy, muy distantes de lo que la realidad es del matrimonio. Así que tratamos de persuadirlos, de disuadirlos, de hacerles entender, pero que ya si asumen esa responsabilidad la hagan bajo su propio riesgo, ¿cierto? Y es que el matrimonio realmente evidencia algo, y es que nos hace darnos cuenta no por el otro, sino por nuestra propia incapacidad, nuestra envidia, nuestro ego. Entonces, por eso Dios es muy inteligente al hacer los diseños. Y es importante conocer el porqué, el sentido de las cosas. Y esto me hace reflexionar mucho sobre nosotros como iglesia. Y no sé si usted entiende qué es la iglesia, para qué es la iglesia, por qué la iglesia. Es más, yo le hago una pregunta: ¿para qué usted viene domingo tras domingo? ¿Para qué usted se sienta? Ya algunos, ya la silla tiene la forma, como Homero, ¿cierto? Ya tiene la anatomía, entonces usted se sienta, está en el mismo sector, en el mismo lugar, incluso hasta obliga a sus parientes a estar con usted acá. ¿Qué pasaría si un domingo usted no estuviera aquí? Si no se fuera, no sé, a pasear, a compartir con la familia, a visitar a alguien enfermo, a hacer algo diferente. Ya veo los ojos de algunos y me dicen: no, eso es pecado, eso está mal, no, es terrible, me va mal, Dios me castiga, Pero a la larga creo que muchos realmente estamos haciendo lo que hacemos o estamos en este lugar es solo por rutina, y ni siquiera entendemos el por qué realmente nos reunimos, porque solo el domingo. Y creo que eso nos lleva a ser un poco ignorantes, y como iglesia nos lleva a ser indiferentes. Pienso que es algo muy, muy crucial y clave que podamos entender, porque hay muchas personas que dicen, por ejemplo, no sé si usted ahorita se saludó con alguien o habló con un familiar: ¿para dónde vas? Para la iglesia. ¿Dónde estás? En la iglesia. O viene a un curso entre semana, y piensan que eso es la iglesia. Entonces sería interesante ver un poco la luz de la Biblia. Sé que hay mucho que decir, pero quisiera que hoy pudiéramos erradicar un poco eso. Aquellos que decimos ser creyentes, los que están llegando por primera vez, algunos de los cuales pasaron aquí, quiero que con esto entiendan realmente, como Jesús decía, a lo que deberían comprometerse o a lo que se van a comprometer. Y de hecho, si no está dispuesto a hacerlo, tranquilo. Jesús mismo dijo: cada uno evalúe y tome una decisión. La palabra iglesia tiene dos contextos. Uno de ellos del griego, de eclesia o eclesía,
y hablaba de una asamblea que se convocaba con personas especiales y era una asamblea gobernante, es decir, personas que decretaban, establecían, daban unas directrices, guiaban a un pueblo, a una población o a una nación. Es interesante, pero el segundo término me parece mucho más diciente, profundo, y habla de comunitas del latín, y quiere decir que son unidos con un fin en común, es decir, tienen un propósito, tienen un sentido, han sido reunidos por un propósito y un sentido en común. Qué interesante. ¿Por qué no miramos lo que la Biblia nos dice un poco de ello? Entonces, miremos ahí en 1 Timoteo 3:15. ¿Ya se le olvidó buscar en la Biblia? Se empiezan a olvidar por los aparatos, ¿cierto? 1 Timoteo, si la encontraron ustedes primero ahí, me ganaron. Muy bien, dice, hay un ruego de Pablo y le dice, mira, no sé si voy a llegar, no sé si voy a poder estar contigo, no sé, pero quiero encarecerte algo que es muy importante, y es que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Interesante, la iglesia es la casa del Dios viviente, es una casa viviente, es decir, donde mora un Dios que está vivo, no es un Dios de imágenes, no es un Dios donde se puede contener, sino la figura que nos está dando es que es el hogar donde reside, no es un lugar físico, sino está hablando que es la morada donde este Dios reposa y habita, y es un Dios vivo. Interesante. Y luego, ¿qué dice? La cual es ¿qué? Columna y baluarte. Ahora, la columna, si quitáramos las columnas de este lugar, se vendría el techo. Las columnas mantienen, soportan. El baluarte es una construcción que se usaba para defender, pero realmente era para mantener. Es decir, ya lo que la luz de la Biblia nos empieza a decir es que la iglesia tiene que ver con la verdad. Es decir, es la casa donde mora este Dios y es la columna y el baluarte que mantiene y sostiene la verdad. Ahora, la verdad es Jesús, ¿cierto? La verdad no es un concepto, sino la verdad es Jesús. Yo hago una pregunta, ¿ustedes creen que Jesús necesita que lo defendamos? ¿Ustedes creen que Jesús necesita que lo defendamos? En el sentido que está hablando allí, Pablo a Timoteo le dice, es la manera en que la iglesia presenta y hace evidente la verdad. No es que Jesús necesite que lo protejamos y lo cuidamos y que nos pongamos a discutir si la Biblia, aquello y demás, sino que la iglesia es aquella que presenta a la verdad. Muy bien, miremos un poquito en Efesios para ir hilando esto un poquito atrás. Y entonces dice que Jesús mismo, cuando está aquí, antes de ascender, cumple una función muy vital. Y es que establece, dice, constituyó, es decir, empoderó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Interesante. Porque dice, no, la iglesia soy yo solito y demás. No, la iglesia tiene una connotación. Y entonces dice que tiene que ver con estos roles. ¿Y para qué? Para que tengan sus tarjetas, sus ministerios, sus llamados, la gente pueda verlos, pueda seguirlos, pueda estar. No, dice, a fin de perfeccionar a los santos. Interesante. O sea, el sentido de ellos es que sirven, no se sirven de, sino que sirven a los santos, ¿sí? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Entonces, aquí dos cosas interesantes. A fin de perfeccionar a los santos y la edificación del cuerpo de Cristo. La perfección tiene que ver con capacitar, y esta edificación tiene que ver con construir. De hecho, se utilizaban términos donde era construir una edificación, una casa con materiales resistentes. Ok, entonces dice que los roles de estas personas dentro de la iglesia es que ellos ayudan, edifican, construyen y preparan a los santos. Entonces mire lo interesante, la iglesia está compuesta por los santos. Primera, ¿qué dice Juan 1.12? Juan 1.12 dice que
a todos los que creen, a todos los que se rinden, a todos los que entregan, ahora son hechos hijos de Dios. Entonces, la iglesia está constituida por santos, por personas que han sido perdonadas, redimidas por Jesús, por la obra de Jesús. Y estos roles que algunos tienen en especial allí, dice, para la obra del ministerio. Entonces sería interesante preguntarse cuál es la obra del ministerio. Y él lo desarrolla, dice, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina. Entonces miren lo interesante, la iglesia cumple una función y es entrenar y capacitar a los santos para que crezcan a la medida de la estatura de Jesús, es decir, para que maduren en medio de la vida, cada vez sea más Cristo, cada vez sea menos nuestra naturaleza, lo que éramos antes de conocer a Cristo, para que crezcamos a su medida y a su estatura. Dice, para que dejemos de ser niños. ¿Qué es un niño? Una persona que está centrada en sí misma, una persona que solo piensa en sus intereses, en su vida, en lo que le gusta, en lo que anhela. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Wow, creo que la palabra no es más clara. Y Hechos, mire tan interesante lo que dice Hechos. En el capítulo 2 dice, Jesús les hace una promesa, les dice, miren, tengo una misión tan importante, necesito que ustedes sean testigos, necesito que ustedes vayan a testigo, necesito que vayan a todos los lugares, pero no lo van a poder hacer en sus fuerzas. Esperen a que el Espíritu Santo de Dios venga y entonces podrán cumplir esta misión que yo les he dado. Y entonces dice allá en el 42, ¿qué era lo que hacían? Dice, perseveraban en la doctrina, es decir, en la enseñanza de los apóstoles, que eran las enseñanzas de Jesús, en la relación, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces miren el resultado, cómo lo amplifican del 43 al 47. ¿Qué sucedía? Al hacer ello estos, empezó a venir temor sobre toda persona. ¿Por qué? Habían muchas maravillas y señales eran hechas. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseveraban unánimes cada día en el templo, en el partimiento del pan, en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor en la sociedad, en el entorno donde estaban. Todo esto ocurría allí. Y entonces, ¿qué pasaba? Decía que a raíz de esto el fruto era que el Señor añadía a la iglesia. Yo creo que es muy clara la palabra. La iglesia no es un lugar al cual uno asiste. Yo quisiera que el Espíritu Santo de Dios quitara de nuestra mente eso que pensamos que la iglesia es un lugar al que uno va, que la iglesia es un domingo de 2 horas, que la iglesia es ese grupo o es ese curso o es eso y se acabó. Porque esa mentalidad nos está impidiendo vivir para lo cual Jesús instituyó y ha puesto la iglesia. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Me gusta como Mateo lo describe allá en el capítulo 4. ¿Qué era lo que hacía Jesús? ¿No se acuerdan? Hacía cultos de oración, de sanidades, de milagros. Hacía cursos, hacía diplomados, retiros, ¿cierto? ¿Qué dice? Dice, enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio y sanaba. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Enseñaba. La enseñanza quiere decir que iba, caminaba con la gente, los discipulaba.
Predicaba que el evangelio, las buenas nuevas, el mensaje de salvación, la necesidad del hombre, la condición del hombre sobre Dios. ¿Y qué hacía? Entonces sanaba, señales, milagros y prodigios. Liberaba, sanaba. Ahora, si miramos en Hechos, ¿qué nos describe Hechos? Especialmente del capítulo 8 en adelante nos empieza a escribir claramente y es casi que se repite. ¿Qué decía que hacían los discípulos? Los discípulos predicaban el evangelio, sanaban, hacían señales, milagros, liberaban, bautizaban, hacían discípulos. ¿Y qué hacían los discípulos de los discípulos? Predicaban el mensaje de salvación, las buenas nuevas, hacían señales, milagros, prodigios, bautizaban y hacían discípulos. ¿Y qué hacían los discípulos de ellos? Predicaban el evangelio, discipulaban, hacían señales y milagros, bautizaban, liberaban a los cautivos, hacían señales y milagros, hacían discípulos. Y la pregunta es, ¿y qué hace hoy la iglesia de Cristo? ¿Qué hacemos? ¿Lo mismo? Creo que hemos habituado a Dios a 4 paredes y hacemos cultos, hacemos oraciones, a veces vanas repeticiones de oraciones, nos sentamos esperando que alguien nos hable, nos diga, nos arregle la vida y estamos en pos de nosotros. Miren las canciones que cantamos, la mayoría de las canciones están centradas en nosotros. La mayoría de veces las intenciones con las que venimos es porque necesito, porque tengo, porque hago, porque está centrado en nosotros. La iglesia no fue establecida para eso. La iglesia hoy en día estamos generando una especie de, no sé cómo decirlo, pero es gente donde solamente viene pidiendo y esperando que Dios le responda y le arregle su vida. Y estamos totalmente distantes de lo que Jesús hizo. Mire tan tremendo esto. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Dice que se entregó por amor a la iglesia en su sangre, limpiándola, purificándola, para presentársela limpia, pura y sin mancha. ¿Estaremos nosotros valorando ese sacrificio? ¿Estaremos viviendo para eso, para lo cual fuimos rescatados? ¿Qué estamos haciendo? Mi pregunta es, si Jesús hoy viniera, como tuvo la oportunidad cuando llegó al templo y se encontró que en el templo habían perdido el propósito, y aunque estaban haciendo cosas buenas, vendiendo los animales para los sacrificios, para las ofrendas, ¿qué era lo que estaban haciendo allí? Habían perdido el propósito, estaban centrados en sí, incluso ni siquiera se acordaban de las naciones, sino en lugar dispuesto a las oraciones, a entablar oraciones, lo habían hecho un mercado para sus propios beneficios. Mi pregunta es, si Jesús estuviera hoy, ¿será que reaccionaría como reaccionó ese día y tendría que volcar tantas mesas, echar fuera tantos animales y cosas? En mi propia vida me pregunto, tal vez tendría que deshacer tantos ídolos y tantas cosas. Es más, no sé si lo dejaríamos pasar de la puerta. No sé si Jesús calificaría para congregarse aquí con nosotros. No sé si Jesús podría ser un líder de nuestros grupos de crecimiento, si podría predicar. Me encontré con un artículo de la iglesia en China. Quiero leerles solo una parte. Un lugar donde están en persecución, donde está prohibido, donde no pueden. Y entonces les preguntan que cómo es su diario vivir. Y en lo que resume la entrevista está diciendo que para ellos el libro de Hechos no es un libro de la Biblia, sino es lo que ellos viven día a día, es su estilo de vida. No es algo que leen, sino es algo que viven. Y entonces les preguntan y él les dice, les voy a resumir con esto. Dice, habían 2 jóvenes y estas fueron enviadas a un pueblo para compartir el evangelio. Eran de 18 años, su contextura pequeñas, y llegaron a un pueblo de 300 personas. Allí había un gran problema. Había un hombre que estaba poseído por demonios. Incluso los que no eran creyentes podían decir que tenía como 12 demonios. El hombre hablaba 5 diferentes idiomas y era tan fuerte
que habían tratado 12 campesinos, de esos bien gordos y fortachones, sujetarlo y no podían. Lo habían intentado atar, pero el hombre rompía cadenas, alambres, todo. Así que este hombre vivía en un lugar. Nadie en el pueblo podía caminar por esa calle, sino tenían que pasar por el bosque o por otro lado, porque ese hombre había decidido que nadie podía pasar por ese terreno. Había puesto incluso una marca, y era una marca invisible, solo él sabía. Así que cuando alguien sobrepasaba ese límite, el hombre salía y lo amenazaba con un machete, e incluso estaba a punto de asesinar a muchas personas. Les gritaba: los voy a matar, y generaba un pánico. Y esto fue por muchos años. Entonces dice que estas dos señoritas llegaron a un lugar y en medio de su pasión y su fuego dijeron: ¿ustedes nos podrían decir cuál es el problema más grande que tiene este pueblo? Así que los hombres, dice que se miraron entre ellos y dijeron: el problema más grande que tenemos es en la calle tal, en la casa tal, hay un maníaco, hay un hombre poseído y es peligrosísimo, nadie ha podido hacer nada. Así que ellas dijeron: entonces allí es donde iremos. Así que cuando supieron que ellas iban para allá, todos empezaron a decir ¡ey, ey! Y empezaron a hablar, y la gente empezó a salir a ver qué era lo que iba a suceder. Estaban intrigados y estaban esperando cuando vieron que ellas empezaron a cruzar este límite del hombre. Así que el hombre salió corriendo con su machete, medio desnudo, con una mirada loca, y todo se fue así, dispuesto hacia ellas. Pero una de las jóvenes que iba adelante levantó su mano y le dijo: en el nombre de Jesús, detente. Y el hombre se congeló, se quedó así parado en medio como una estatua, no se podía mover ni adelante ni atrás, estaba como una piedra, no podía hacer nada, sus ojos como si estuvieran congelados. Ahora ellos dice aquí que por experiencia sabemos que muchas veces sucede eso y las personas quedan congeladas, pero pueden seguir escuchando lo que se les dice. Así que esta otra joven se le acercó y empezó a hablarle acerca de Jesús y a proclamar el evangelio. Después, en el nombre de Jesús, echó fuera todos los demonios de este hombre y él fue libre al instante. Y en ese momento el hombre empezó a derretirse como cuando hay mantequilla que le cae el sol. Cae al suelo y entonces es totalmente restaurado. Las primeras palabras que este hombre dijo fue: este Jesús es real y es Señor. Él fue milagrosamente salvo y restaurado. Fue un grupo de personas empezó a reunirse a ver qué era lo que había pasado, y vieron a estas jóvenes con este hombre que antes estaba endemoniado, pero lo vieron allí testificando y él les hablaba. Así que mientras iban pasando por las puertas de las casas, las familias se iban entregando y confesando que solo Jesús tenía poder y era el Hijo de Dios. El pueblo entero, esas 300 personas, se rindieron y se entregaron al Señor en ese lugar. Y yo sé que ustedes dicen: sí, muy linda la historia, eso es igualita, se la copió de la Biblia, pero es la realidad porque están viviendo lo del libro de Hechos, están haciendo realidad el evangelio. Si hoy el Señor viera sobre nuestras iglesias, ¿qué estaría encontrando? Y tristemente se encontraría con una iglesia tan centrada en sí misma, nuestras oraciones, nuestras peticiones, que no estaríamos cumpliendo con lo que el Señor nos estableció. Lo más triste es esto, que Jesús nos rescate, nos salve, pero ya no tenemos tiempo para Él. No podemos predicarle a otros porque no tenemos tiempo. No podemos ser capacitados porque no tenemos tiempo. No estoy diciendo que lo que hacemos como iglesia, todo lo contrario, dice que debemos perseverar en la doctrina, que deben haber espacios para ser edificados, para ser potencializados, para ser instruidos, para poder ser libres, pero no gira en torno a eso. ¿Cómo sería nuestra iglesia si, por ejemplo, cambiáramos algo? En vez de venir los domingos a recibir, viniéramos con una disposición
a los servicios, a los cultos, a lo que somos convocados, no a la iglesia, y viniéramos con actitud de entregar, de dar gratitud, de honrarlo, de agradecerlo, ¿usted se imagina cómo serían de diferente los servicios a los que nos reunimos? Yo veo la iglesia como esto, como un hospital. Un hospital no se pone a decirle a una persona si está enferma, no, mire, venga después porque no le podemos curar la pierna. Bueno, desafortunadamente a veces por la crisis en la que estamos de salud, sí. Pero normalmente funcionaría diciendo, está dañado, está averiado, está enfermo, no puede hacer nada, venga, lo empezamos a sanar, lo empezamos a acompañar, le empezamos a colocar lo que requiere, los medicamentos, lo tratamos hasta que la persona sale de adelante. ¿Y qué es lo que sucede? La persona sale de allí cuando está totalmente curada y está bien y avanza en su vida, o definitivamente se muere y allí se queda. La iglesia es igual. La iglesia está hecha para acoger, para tomar, para restaurar, para acompañar, que se muera ese viejo hombre y venga la nueva vida en Cristo. Y ahora en ese nuevo hombre empecemos a caminar, pero que no nos quedemos ahí. Llámenme, cuídanme, pónganme, háganme. Es increíble, hay personas que dicen, si no hablo con el pastor Luis, entonces no, nada. Si es tal cosa va a enseñar, entonces miran por allá, ¿quién va a estar ahí predicando hoy? No, está tal, no. Si no es el pastor Luchito, no. Si no es fulanito, no. Si no es tal el que me ministra, no. Si no es tal el que me enseña, no. Y estamos en función del hombre, cuando deberíamos estar es haciendo discípulos. Así que aquí sería bueno que nos evaluáramos. Primero, ¿hay más y más de Cristo en nosotros? Porque si nada, de nada sirve. Se queda nada más en el domingo. Otra gran pregunta: ¿estoy haciendo discípulos? ¿Estoy haciendo discípulos? Si no, entonces no estamos viviendo la vida de iglesia. Algunos dirían, qué lindo eso. ¿Saben qué pasó con esa iglesia de Hechos? Se centraron tanto en sí, estuvieron tan cómodos que ¿saben qué tuvo que hacer el Señor? Trajo la persecución para que cumpliera lo que les había dicho. Necesito que vayan y anuncien. Y ellos se quedaron tan cómodos, centrados en hagamos lo nuestro, hagamos lo mío aquí, que el Señor llegó y dijo, y los esparció por la tierra para que cumplieran la misión que les había dado. Quisiera saber, ¿hay algún hombre aquí fuerte? ¿Alguien fuerte que pueda hacer bastante fuerza? ¿Hay alguien que me pueda ayudar, que venga aquí rápido? Entonces una mujer, ¿habrá una mujer fuerte? Ven. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Hola, Omar. ¿Cómo vas? Mucho gusto, Josué. Omar, tenemos una misión, tienes una misión. La misión es este punto, vas a cruzar esta otra línea, ¿listo? Y lo que vas a hacer es, me vas a llevar hasta el otro lado, con la silla y todo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Muy bien. Él puede, él le ha pedido al Señor, vamos, tú eres fuerte, Cristo te liberó, ya hiciste diplomado, hiciste retiro. Has asistido a consejería con todos los pastores, el calvito, el de ojos claros, el barbuchas, hasta el pastor Luis. Es nada más de este punto a este punto. Además, tú eres eso. Vamos, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Muy bien. Muy bien. Pero ahora necesito unos voluntarios. Vengan para acá, rápido. Rápido. Otros 3, 4 voluntarios, rápido. Rápido. Pero ¿qué pasa
Quédense ahí un momento ustedes. Eso, güey. ¿Qué pasa si ahora no solo Omar, sino vamos de este punto a este punto? ¿Me ayudan todos? ¡Wow! Muy bien. Pero ¿qué pasa si ahora, en medio de esto, de pronto entre las facultades hay uno que es muy bueno y tiene la facultad de hacer cosas con sus manos y entonces crea esto, ¿cierto? Y hay otro que es tan talentoso que puede diseñar y crear y tiene esta herramienta. Ya. Y si ahora todos juntos se unen y cada uno de acuerdo a diferentes dones, talentos que tiene, y entonces la misión es ir de este punto a este otro punto. ¿Qué pasaría si todos, teniendo las capacidades, lo que tienen, lo que pueden hacer? Incluso algunos no tienen que hacer un super esfuerzo. Gracias, caballeros, tomen asiento. Eso es la iglesia. La iglesia, usted solo y yo solo no podemos. Entonces, Dios, Jesús, a través de Jesús, nos ha unido con un propósito. Y ese propósito es que hagamos discípulos. Es que manifestemos a otros el amor de Dios. Que podamos hablar de su condición, pero que el Espíritu Santo de Dios traiga la convicción. Y entonces se arrepientan, crean y decidan decir a Jesús y se entreguen. Y entonces todos juntos como iglesia lo vamos haciendo a través de todos los talentos que tienen. ¿Por qué todos esperan predicar? ¿Por qué todos esperan cantar? ¿Por qué se pelean por cantar? ¿Por qué todos esperan ser un líder de un grupo y estar cuando la iglesia no es eso? Hemos volcado aquí es una importancia sobre eso cuando la iglesia se trata de un cuerpo, dice el cuerpo viviente. Ahora no es de templos, sino nos dice que Dios hace de nosotros, por medio de Jesús, nos hace ahora el templo y la morada donde Él habita. Y a través de nosotros quiere manifestarse al mundo y a la necesidad, para que no seamos indiferentes e ignorantes. Que el Espíritu de Dios rompa la ignorancia y salgamos de eso de vamos a la iglesia, sino entendamos que ahora soy parte de la iglesia por Jesús y tengo una misión con otros en conjunto. Entonces llegaremos a todos esos niños desvalidos, a todos esos matrimonios resquebrajados, a todos esos padres en medio de los conflictos con sus hijos. Nadie está pidiendo perfección, ni siquiera Jesús nos pidió perfección, sino yo mismo no podría estar predicando esta mañana aquí. No se trata de eso, no se trata de ser buenos cristianos y una perfección, sino ser la iglesia. Es decir, cuán diferente sería si nos moviéramos como los brazos de Jesús, como los ojos de Jesús, como el corazón de Jesús. Usted no se imagina la necesidad de la gente en medio de lo que vive y a veces no damos abasto. Cuando hay todo lo que está sucediendo en medio de la prostitución, en medio de todas las mafias que hay, es porque la mayoría de la gente dice, ¿por qué? Yo le respondo algo. Primero, por el pecado. Porque el pecado dañó el diseño de Dios. Y segundo, porque la iglesia no estamos haciendo nada. Solo estamos cantando cancioncitas, moqueando y pactando. A eso nos dedicamos. Y hacer desorden y ruido los domingos en el tránsito. Y ese es el mayor impacto que hacemos. Hacer un Dios que venga a girar en torno de nosotros cuando todo lo que Jesús dice vino a instaurar algo. La obra del ministerio, ¿cuál es? La reconciliación. Dice allá en Corintios 5, dice que si hay un ministerio, hay un llamado, todos están peleando, ¿cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi llamado? Jesús dice algo, sigue mis pasos, sigue mi ejemplo. Yo vine a instaurar el ministerio de la reconciliación, a lo que estaba perdido, a lo que era enemigo, a lo que estaba distante, por medio de mí, ahora reconciliarlo de nuevo al diseño y con Dios. ¿Cómo sería su hogar en medio de sus imperfecciones? Hoy en día hay tantos jóvenes que no quieren saber nada del Señor.
Hay tantos que veo ahí tristemente obligados. Qué pena con los papás, pero creo que no hay más triste que tener sentado a alguien obligado porque tiene que estar ahí. Y eso lo único que está haciendo es poniendo barreras y diciendo: no quiero relación con ese Dios, no quiero. Hay personas que vienen y en su actitud es: ahí estoy en medio de eso. Cuando si nos reuniéramos, cuando somos convocados, en nosotros hubiera un espíritu diferente, de gratitud y de amor a Dios, a pesar de la dificultad que estamos pasando. Creo que hay algo que el Señor instauró y dijo: hagan memoria, cada vez que se reúnan, hagan esto en memoria de mí. Es la cena del Señor. La cena del Señor cobra sentido. Dice que cuando Él dejó el pan y el vino, en esa noche, en ese momento tan íntimo, Él dijo: quiero dejarles un momento muy especial. Los llamó aparte y en medio de eso les dijo algo. Les dijo: quiero que a través de esto, es un símbolo que les voy a dejar, quiero que a través de este símbolo recuerden que esto se trata de mí, no es de ustedes. Ustedes son valiosos, son importantes, pero ustedes no son el centro. Quiero que cuando recuerden a través de este símbolo, se acuerden de mi sacrificio y de mi amor. El pan, cuando lo partan, les va a hacer entender y recordar que fue mi cuerpo cargando el pecado, la inmundicia, lo que ustedes no podían solucionar. Eso fue lo que yo cargué en la cruz. Me hice inmundo y tuve que estar, el Padre tuvo que voltear su mirada de mí. Cuando yo esté en la cruz por el pecado, el Padre volteará sus ojos y no querrá tener nada que ver conmigo, porque estaré cubierto del pecado, aunque no tengo pecado en mí. Y dice: y la sangre, el vino les recordará la sangre que significa que entregué todo. No fue un poquito, sino que entregué mi vida y morí en la cruz, y que esa sangre los cubre, los limpia, los lava y les da una nueva vida. Así que mientras yo regreso, hasta el día en que regrese, háganla para que tengan presente que no es en sus fuerzas, sino que seré yo en ustedes, que soy yo el que los transforma, que soy yo el que les da vida y los guía, para que puedan cumplir con mi misión, y es ser testigos, es ir a toda lengua, a toda tribu y a toda nación. En el cielo no habrán solamente colombianos, en el cielo habrán indígenas, habrán razas que ni siquiera sabemos que existen en esta tierra, porque dice lengua, tribu y nación. ¿Sabía usted que Colombia no es solo una nación? En Colombia no solo hay cachacos, costeños y paisas o santanderianos. Hay miles de dialectos y culturas que aún no han escuchado de este Jesús. Y no solo en Colombia, en el mundo. Dios anhela una iglesia que esté atenta de las naciones, de todo lo que hay en su corazón. Así que, y el apóstol Pablo dice algo: si hay algo que deberíamos hacer al tomar la cena, es examinarnos. Esto no se trata de buenos y malos, sino de examinarnos a la luz y decir: cuando voy a tomar de este vino y de este cuerpo, estoy diciendo que he hecho un pacto con Jesús. Por lo tanto, lo que dice es que nos examinemos. ¿Estoy viviendo bajo ese pacto? ¿Estoy viviendo como alguien que fue rescatado? Dice: ahora el que ha sido rescatado no vive para sí mismo. Mi casa, mi negocio, mi familia, mis hijos, mi presupuesto, mi ministerio. Vivimos en un mundo donde claro que nos desarrollaremos en muchas de esas áreas, pero que eso sea la principal fuente por la cual estoy con Dios, busco a Dios. Ese es el gran error de la iglesia hoy en día, cuando deberíamos estar invirtiendo todo para anunciar, para dar. Así que cuando lo como, dice el apóstol, dice: examínate. ¿Por qué? Porque si comes indignamente,
Es decir, si comes solamente por tomar y comer, porque otros dirán, porque otros verán, porque mi papá me obliga, porque estoy acá, ¿qué más hago? Porque tengo hambre, porque... Entonces dice, cuidado, cuidado. Es Jesús mismo el que te ministra la cena y te dice, es mi cuerpo y es mi sangre. ¿Lo vas a comer de cualquier manera? Si lo haces, mi juicio, no mi amor y mi gracia vendrán sobre ti, sino mi juicio. Y entonces el apóstol Pablo dice, hay muchos que están enfermos, incluso otros han muerto por causa de no discernir el cuerpo de Cristo. Así que, qué mejor que cerrar este tiempo y este momento. ¿Quién lo puede tomar? Diría, entonces ninguno lo tomamos. Sí, los que hemos sido limpios, lavados por Jesucristo, que hemos reconocido nuestro pecado y nos hemos entregado, ahora podemos participar de la cena. Si hay algo que tengamos que arreglar en nuestra vida, entonces hagámoslo. Dejemos el pecado, no dejemos la comunión con Cristo, sino dejemos el pecado. Dejemos eso que no es ahora para lo cual hemos sido rescatados. Donde Jesús no nos demanda perfección, pero sí nos demanda y dice, puesto los ojos en mí. Y la invitación de Jesús es, sígueme, sígueme. No sigas tus deseos, no sigas tus emociones, no sigas ni siquiera tu intelecto. Quiero es que me sigas a mí, pon los ojos en mí. Le dice así, pon los ojos en mí y sígueme, sígueme mis pisadas. Haz lo que yo hago. Así que, si hay alguien aquí que no haya hecho su decisión, puede que asista, incluso puede que haga muchas cosas en esta congregación, pero no se ha entregado a Jesús, no ha hecho un pacto. Yo le pido al Espíritu Santo de Dios que hoy traiga la convicción sobre cada uno de los que estamos aquí, que cada uno nos examinemos delante de Dios. Trae hoy, Espíritu Santo de Dios. Y mientras celebramos allí, dándole gracias a Jesús por su obra redentora, por su amor, por su gracia,